acompañarnos aquí en Diálogos Judiciales, un programa de televisión producido por el Poder Judicial del Estado y TV Nuevo León, donde queremos informarle a usted, darle a conocer algunos aspectos de carácter jurídico que le pueden ayudar en su vida diaria. Y en esta ocasión vamos a tratar realmente un tema que considero muy importante para todas las familias nuevoleonesas y que es títulos de crédito. ¿Qué son los títulos de crédito? ¿Cómo los utilizamos? Porque aunque pensemos que solamente lo utilizan los comerciantes, realmente se va a usted dar cuenta que todos los días prácticamente utilizamos estos documentos. Para ello hemos invitado a nuestros panelistas, que les voy a presentar de aquí de derecha a izquierda, el licenciado Francisco José Brandi Patiño, quien es juez cuarto de jurisdicción concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. El doctor Camilo Villarreal Álvarez, quien es rector del Colegio de Abogados de Nuevo León. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y el licenciado Alberto Ortega Pesa, quien es juez quinto de jurisdicción concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado. Gracias por la invitación. Los jueces de jurisdicción concurrente pues son realmente jueces mercantiles. Es la especialidad que tiene y ven este tipo de procedimientos una vez que llegan en conflicto. Yo quisiera primero explicar a la gente qué son los títulos de crédito. No sé, doctor, si nos puede explicar. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Creo que podemos ubicarnos primeramente en el aspecto del tema del comerciante, porque si estamos hablando del ámbito de las leyes mercantiles y de dos jueces distinguidos de la localidad que nos acompañan y que son jueces de jurisdicción concurrente que ven asuntos mercantiles, es importante el saber cuándo se está realizando un acto de comercio. La mayoría de las personas realizamos actos civiles porque somos gentes civiles, pero si por alguna circunstancia tenemos como actividad la actividad comercial, o sea, aquella actividad donde realizamos especulación comercial, donde realizamos una ocupación con fines de lucro, estamos definitivamente dentro del ámbito de las leyes mercantiles. Sin embargo, cualquier persona civil, por el hecho de suscribir, por ejemplo, un pagaré, está entrando dentro del ámbito de las leyes mercantiles. El Código de Comercio, en uno de sus artículos, el 75, nos maneja la dualidad de la mercantilidad del acto, el aspecto objetivo y subjetivo. Y ahí depende de con qué persona estemos realizando alguna actividad. Por ejemplo, si la realizamos con un banco, definitivamente el acto va a ser un acto de comercio. Si libramos un cheque, aunque seamos personas civiles, estamos realizando un acto de comercio. Si ese cheque por alguna circunstancia llega a pagarse por no tener fondos o por no ser la firma, la persona nos puede demandar en la vía ejecutiva mercantil si realiza ciertos actos conservatorios de su acción y va a acudir ante un juez de lo mercantil o de jurisdicción concurrente. Ahora, específicamente en el tema de la pregunta de qué son los títulos de crédito. La ley nos dice que son los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en él se consigna. Es uno de los grandes inventos del ser humano, los títulos de crédito. Son casi dinero y son este tipo de documentos los que representan una movilidad de la riqueza a nivel mundial. Hay un autor muy reconocido en materia mercantil, Tulio Ascarelli, que nos menciona que dentro de las grandes creaciones de los juristas se encuentran los títulos de crédito. Lo que es la letra de cambio, el cheque, el pagaré como títulos de crédito cambiarios, y hay algunos otros títulos de crédito un poco más complicados, las obligaciones, que son deudas públicas de las empresas que emiten esas obligaciones para buscar o recabar fondos para realizar su objeto social, es algo ya más sofisticado, lo que son los certificados de participación y el certificado de depósito y bono de prenda que los emiten los almacenes generales de depósito. Tenemos también algunos otros títulos de crédito también muy sofisticados, que son las acciones, que son títulos de crédito mixtos, y algunos otros que las leyes les dan ese carácter. Otras leyes que no es la ley de la materia, que en este caso específico sería la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Entonces, en la actividad cotidiana podemos circunstancialmente vernos inmersos dentro del ámbito de la competencia de las leyes mercantiles. Si por alguna circunstancia, como lo comentamos ahorita, somos deudores de un pagaré y no cumplimos o no honramos ese pagaré, no lo pagamos, la demanda que se va a presentar va a ser una demanda mercantil. Si se libra algún cheque o nos libran algún cheque, igual si no se paga, la reclamación que vamos a hacer va a ser ante un juez de jurisdicción concurrente, un juez mercantil. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, de hecho es tan importante, como usted lo comentaba, doctor, que esta
esta materia que ya tiene una ley especial, una ley especializada, donde los jueces basan sus decisiones. Licenciado Brandi, no sé si nos puede explicar un poco de esto, en la cuestión de que los jueces tienen que seguir ciertas reglas específicas para sancionar estos tipos de títulos. En cuanto a esto, ¿cuál es la normativa base de un juez al momento de analizar, por ejemplo, un juicio ejecutivo mercantil? En un principio, los títulos de crédito, las operaciones de crédito estaban incluidas dentro del Código de Comercio, Ajá. que data de 1880 y tantos, 90. Sin embargo, en el 1931, 32, fueron suprimidos de ese Código de Comercio y fue creada la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que es la ley que actualmente viene a normar la emisión, endoso, transmisión, pago de estos documentos. Es una ley federal que le corresponde aplicar a las autoridades federales, pero que por disposición del artículo 104 de la Constitución se le da una jurisdicción concurrente a los jueces de los estados. Es decir, el actor ante un juicio mercantil puede ocurrir directamente ante un juez de distrito, que es federal, o bien ante un juzgado estatal, que la competencia se determina de acuerdo con la ley orgánica de cada estado. Pero es en la ley federal esta de General de Títulos y Operaciones de Crédito en que encontramos todo lo relacionado con la emisión de estos títulos. Y lógicamente el Código de Comercio viene siendo supletorio en cuanto al procedimiento a seguir para la exigencia y reclamo de este tipo de títulos, ¿verdad? Por lo general, todos los ciudadanos, en alguna ocasión de su vida, han emitido por lo menos un título de crédito. Cuando, como decía aquí el licenciado, cuando uno va a comprar algo a un comercio, un negocio establecido, por lo general se firma un documento. Ese documento es un pagaré por lo general, pero también se han emitido cheques a aquellas personas que son titulares de una cuenta ante una institución bancaria. Y toda esta regulación del Código de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito se hizo alrededor de la letra de cambio. Es algo paradójico. Sí. Toda la regulación de los títulos de crédito se concentró en la letra de cambio, que era en el momento en que se promulgó la ley, allá por 1931. Sin embargo, en la actualidad ya está casi totalmente excluida de las operaciones mercantiles. La letra de cambio, difícilmente encontramos una letra de cambio. ¿Sí? Está en desuso completamente. La letra de cambio tenía una característica de que era una remisión de plaza a plaza. Yo le debía a Juan un dinero y una persona de Saltillo me debía a mí una cantidad similar o parecida. Entonces yo le daba a Juan una letra de cambio, que yo como girador firmaba, establecía ahí como beneficiario Juan y la giraba en contra del deudor mío en Saltillo. Entonces mi acreedor, que era Juan, iba con ese documento, primeramente a que lo aceptara el deudor de Saltillo y posteriormente en la fecha de su vencimiento pagarlo. Era como operaba la letra de cambio. Eran 3 personas las que participaban dentro de la emisión, que era el girador, el girado y el beneficiario del título. En algunas ocasiones se confundía la persona del girador con el girado, es decir, yo giraba a favor de mí mismo. Y en otras ocasiones también la ley permite que el girado sea también el aceptante, únicamente con la condición de que la letra sea pagada en plaza distinta a aquella donde es emitida. Y eso hay que tener mucho cuidado porque nos han llegado a los juzgados letras de cambio que por una circunstancia casual alguien compró, la tenía guardada desde hace mucho tiempo, la firma como si fuera un pagaré y resulta que ahora el demandado es el propio girador. Entonces ahí se confunde la persona del girador con el obligado. Y para que esto pueda suceder... Esto es un poco confuso, lo voy a explicar un poco, porque me remití yo a cuando era estudiante de Derecho y nos explicaba en este punto. Realmente por eso ha quedado en desuso la letra de cambio, porque realmente es algo compleja y se confunden unas veces los mismos participantes de la letra. Y es por eso que el pagaré ha venido a ser ahora el instrumento, podemos llamarle más práctico, o más común, porque es entre 2 personas nada más, ¿no? Lo que pasa es que hay que recordar los antecedentes históricos de la letra de cambio. Como decía el juez Brandi, fue un documento que nació obviamente después del trueque, del comercio, de algunos contratos incipientes de depósito, de guardia y custodia de algunas mercancías, y su vocación es para mover dinero de un lugar a otro con seguridad. Entonces el creador de la letra le da la orden a un girado para que acepte el documento, pero estando en otra ciudad. Entonces
Entonces tenemos que ubicarnos en ese antecedente histórico. A través del tiempo, la letra de cambio cumplió perfectamente con su función y ahora ha sido desplazada por algunos sistemas modernos de transmisión de dinero, que son espeguas o transferencias electrónicas de dinero. Antes de eso eran los giros telegráficos, sí, que movían dinero a un lugar a otro. Pero en el tema internacional, en el tema del crédito confirmado, que se menciona en la ley, que realmente es el crédito documentario con una modalidad de confirmación, sí surge la posibilidad del uso de una letra de cambio, recordando la mecánica que ahorita comentaba. ¿Qué le parece? Igual, si continuamos con el tema, vamos a hacer un pequeño corte aquí en Diálogos Judiciales. Le recordamos nuestro video de comunicación, el correo electrónico es tribunal@pjnl.gov.mx y nuestros teléfonos son el 2020-6002 y 2020-6003. Volvemos en un instante aquí en Diálogos Judiciales. Gracias por seguirnos acompañando aquí en Diálogos Judiciales. Nuestro tema de hoy es títulos de crédito. Estamos haciendo una pequeña recapitulación de los antecedentes de los actos de comercio, precisamente cómo surgen esos títulos de crédito. Nos explicaba el licenciado Brandi la letra de cambio, un documento que era muy usado anteriormente y que ha perdido uso precisamente porque hay otros instrumentos ahora ya más prácticos, podemos llamarle, y ahora con la transferencia electrónica, nos comentaba, doctor, también es ahora ya una nueva modalidad, ¿no? Es mucho más fácil. Los bancos ya hacen o realizan el servicio que se les presta a los particulares de una forma muy rápida de transferir dinero de un lugar a otro. Y anteriormente, por la cuestión de la falta de comunicación, se llevaba esa letra de cambio, que incluso está mal traducida porque realmente debería ser carta de crédito. Esa letra de cambio se le llevaba a una persona llamado girado y le decía, vengo de parte del girador para que me la acepte. Se la aceptaba y ahora el que se comprometía a pagar en esa plaza o en esa ciudad era precisamente el aceptante. Pero comentaba que a nivel internacional sí se maneja en el tema del crédito documentario y de las cartas de crédito, porque en ocasiones se expiden letras de cambio contra aceptación o contra los documentos. Y es un reforzamiento del uso de esta letra de cambio a nivel internacional. Lo que se comentaba tanto por el licenciado Mauro como por el juez Brandi es muy interesante porque aquí nos da pauta para hablar de la vocación de los títulos de crédito. Hablamos de letra de cambio, que obviamente no se recomienda que se firme ese tipo de documento porque es muy complejo el acto conservatorio de las acciones que de ahí surjan para poder demandar. El pagaré es el documento adecuado para precisamente documentar una deuda. Y el cheque, su nombre lo dice, es un título de crédito, pero que realmente tiene la función de ser un título de pago. Es un título de pago y donde se permite realizar depósito de dinero y depósito de algunos otros títulos. Entonces son los tres instrumentos llamados cambiarios que tomaron su nombre de un contrato previo que se celebraba, contrato de cambio crediticio, entre el girador y el girado. Y de ahí se quedó de alguna manera el antecedente de los títulos de crédito cambiarios, también teniendo de alguna forma parte de este nombre en el hecho de que se cambia dinero o se cambia algún servicio o se cambia un bien por algún producto. Carlos Dávalos Mejía, que tiene un libro de títulos de crédito, menciona que siempre hay un beneficio patrimonial que juega en medio de la persona que suscribe, por ejemplo, un pagaré, recibe un beneficio patrimonial de parte del beneficiario y en el momento que se va endosando, si circula este documento, también cada uno de los endosantes y endosatarios van teniendo un beneficio patrimonial. Claro. Que no puede ser que alguien firme nada más por firmar. Luego vienen por ahí las excepciones donde se habla de falsedad ideológica del documento porque no se recibió el bien. Pero la realidad es que este tipo de documento, como es casi dinero,
tiene excepciones y defensas muy restringidas en forma limitativa, ustedes lo saben en el artículo 8, que son las únicas que se pueden oponer a este tipo de títulos de crédito. ¿Por qué el legislador creó esas excepciones tan limitadas? Porque le tiene que dar seguridad al manejo de estos instrumentos. Y sobre todo porque los títulos de crédito, es una pregunta que le voy a comentar al licenciado Alberto, el comercio requiere de practicidad, de poder manejar el dinero rápidamente. Pero en este caso la pregunta era en el sentido de que ahora actualmente en los juegos mercantiles, ¿qué títulos realmente están cobrando? ¿Qué títulos son los que están viendo ustedes con mayor frecuencia? Sí, evidentemente la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito contempla la existencia de diversos tipos de estos documentos, pero los que actualmente se presentan con mayor frecuencia son obviamente el pagaré y el cheque. La letra de cambio no figura ya como uno de los documentos que se presenten para su cobro. Y es muy importante pues hacer la mención de que cuando un juez mercantil recibe este tipo de documentos, pues lo que tiene que cerciorarse primero es que el documento contenga pues, una deuda cierta liquidez exigible, que es uno de los, son los requisitos que definen. ¿Qué sería este tipo de deuda para explicarlo mejor? Deuda cierta liquidez exigible entendemos que define perfectamente al acreedor y deudor, es por una cantidad de dinero determinada, y aparte es de plazo cumplido, es decir, que cuando ya al momento que se presenta para juicio, la fecha de vencimiento de ese documento pues ya feneció, entonces se presenta en juicio precisamente porque de manera extrajudicial no se pudo obtener su pago. Y bueno, la consecuencia más importante o el requisito más importante de estos documentos pues es la ejecutividad que se presenta, es decir, desde el mismo momento en que un documento de esta naturaleza es presentado ante el juez y reúne estas características, el juez está autorizado para girar las órdenes de embargo en caso de que el deudor no pague en el momento que se le notifica la demanda. Es decir, estos títulos, como lo comentaba el doctor, pues son casi dinero, ¿no? Entonces establecen pues una deuda cierta que nos permite a nosotros presumir que esa deuda en verdad existe y que el deudor no ha pagado. Entonces lo que se hace es ir al momento de la notificación a requerirle del pago de ese título, y si no lo hace, en ese mismo momento se le pueden embargar bienes. Es decir, no se tienen que esperar hasta sentencia para poder embargar o asegurar los bienes que en su momento pues asegurarán el Esa es la ejecución pago. propiamente, la oportunidad que tiene de poder... Sí, ese es el beneficio, creo que es el más trascendente de los títulos de crédito, entre otros documentos que traen a pareja de ejecución. Entonces sí es muy importante que la gente esté consciente de la naturaleza de estos documentos, porque sí va a haber unas consecuencias serias, ¿no?, al momento de que se presente para juicio. Bueno, en este caso las excepciones son pocas, ¿verdad? No podemos decir, pues falso, a lo mejor no es mi firma y demás, pero realmente entonces el juicio es para que yo pueda probar que no lo debo o que lo pagué parcialmente, ¿no? Sí, existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que los títulos de crédito son pruebas preconstituidas. Por eso traen aparejada de ejecución, y precisamente el actor no hace más que presentar el título, no tiene que adminicularlo con ninguna otra prueba, y toda la carga probatoria le corresponde al demandado. Él deberá oponerse, de acuerdo con lo que decía el doctor, con algunas excepciones del artículo 8º, aunque en la última del 8º vienen todas las excepciones personales que pueda tener el deudor en contra del actor o el demandado en contra del actor. Esas excepciones personales siempre y cuando el título no haya circulado. Porque una de las características de los títulos de crédito es que puede circular. ¿Qué es circular? Circular, transmitir la propiedad de ese título a un tercero que no intervino en la emisión del mismo. Yo como beneficiario de un cheque puedo endosarlo en propiedad y entregarlo en pago a una otra persona física o moral. Okay. Y esa persona puede transmitir a su vez a un tercero y puede haber una innumerable transmisión de propiedad del título. Y obligado, en este caso en un cheque, el liberador del cheque está obligado a pagarlo al último que se lo presente al cobro. En ese caso no podría oponerle el obligado alguna excepción personal que tenga en contra del beneficiario del título, ¿verdad? Pero en caso de que no haya circulado el título, que lo presente el beneficiario del mismo cobro judicial, ahí sí puede oponerse todas aquellas excepciones personales que pueda tener el obligado en contra del beneficiario. ¿Y un ejemplo de este cuál sería? Pues una oferta de esperar, por ejemplo, algún abono que él haya entregado, cualquier excepción personal.
Sí. Bueno, de hecho, así, bajo esos criterios, mucha gente podrá decirse, pues qué peligroso es firmar ese tipo de créditos. Sí, muy peligroso. Pues, es una pistola en la cabeza, ¿no? Sí, pero bueno, realmente mucha gente lo firma incluso en blanco, por ejemplo, las típicas mueblerías y demás. Sí. Pero vamos a seguir con esto después de un breve corte que vamos a hacer aquí. Les recuerdo nuestra página electrónica en el Poder Judicial del Estado, donde pueden encontrar mucha información que puede ser valiosa para ustedes en su vida diaria. Asimismo, pueden encontrar muchas aplicaciones que pueden servirles de caso de juicio, pueden checar el procedimiento desde internet y muchas cosas más. La dirección es www.pjenl.gov.mx y también les recuerdo nuestro correo electrónico que es tribunal@pjenl.gov.mx. Volvemos aquí a Diálogos Judiciales. Gracias por seguir con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos tratando el tema de títulos de crédito, un tema muy importante porque prácticamente todos hemos firmado un pagaré, a lo mejor en blanco, y es algo muy peligroso. Precisamente estamos viendo ahorita los antecedentes, estamos viendo ya lo que constituye el título de crédito y las consecuencias de haber firmado un título de crédito, bueno, y también las consecuencias de no haberlo poder cumplir con la obligación. Sí. Pero como le comentamos ahorita, prácticamente la mayoría de la gente, no digo que todos, pero obviamente generalizar es equivocarse, hemos firmado un título de crédito en blanco. Incluso una vez yo comentaba a unas personas que muchas veces vas a la tienda de video o que te rentan videos en tu casa y lo primero que te dan para firmar en vez de un contrato es un pagaré en blanco, ¿no? Y tú lo firmas y tú te credencias de lector y adórale. Y es un riesgo terrible, ¿no? Porque firmar en blanco, ¿qué nos puede traer? Pues definitivamente, mire, en el hecho de firmar un pagaré en blanco se corre el riesgo de que la persona que es el tenedor del documento lo pueda llenar con información diferente a la que se haya pactado, aquella declaración unilateral de voluntad de la persona que firmó y va en un momento determinado cuando se le demande llevarse la sorpresa de que las cantidades que vienen ahí establecidas o los vencimientos son muy diferentes a lo que realmente se había pactado. Es importante y recomendable no firmar un documento en blanco, aunque la ley lo prevé y también prevé en documentos incompletos qué cosas son las que se pueden llenar y quién puede llenarlos. Ese es un buen tema para que la gente tenga pues la precaución de no firmar ese documento, porque mencionábamos que el documento, los títulos de crédito son casi dinero, cuasi dinero. Entonces son documentos que tienen características muy propias: literalidad, incorporación, legitimación, autonomía, abstracción. Y cada una le dan a ese trozo de papel, que en un principio puede estar en blanco, llenando los requisitos de la ley, le dan un atributo muy fuerte que casi llega a ser dinero. Por eso el juez Brandi ahorita comentaba que al presentar una demanda se toma como una prueba preconstituida y ahora quien tendrá que excepcionarse es el demandado, diciendo yo ya pagué parcialmente, o me dio alguna espera, o hay una quita, o hay prescripción en el documento porque hace 4 años firmé ese pagaré y no me ha demandado, o no soy la persona que lo suscribí, etcétera. Ahí vienen las excepciones, también ya se mencionó lo de las excepciones personales. Hay que recordar que con estos atributos, con estas características, el pagaré es un documento muy seguro para el beneficiario del mismo. Y es un documento que tiene poco que defenderse de parte del demandado, a menos que haya alguna de las excepciones que acabamos de mencionar. Por eso mismo le da tanta tranquilidad a lo que el licenciado Mauro ahorita mencionaba, muy atingentemente, de esa facilidad y flexibilidad para mover la riqueza. O sea, en el mundo no hay dinero suficiente para realizar las operaciones que se realizan a diario,
y el título de crédito, principalmente el pagaré, es el que viene a sustituir esa cantidad de dinero. Y no debemos olvidar el tema central que le da soporte a los títulos de crédito, que es el concepto de crédito, porque de ahí viene incluso el nombre de la ley, crédito. O sea, lo que está dando el deudor es su crédito a la persona acreedora, no el acreedor le da crédito al deudor. O sea, el crédito no lo podemos tomar como sinónimo de préstamo, debemos tomarlo como los atributos que tiene la persona que va a firmar al ser sujeta de crédito de un pagaré. Es el famoso crédito quirografario, donde no hay garantías específicas, reales o personales, sino que el universo de los bienes en determinado momento va a ser el que va a responder. Entonces, esa es la ventaja de este tipo de documentos. Ahí rápidamente nada más recordando que crédito viene del latín credere, creditum es creer en la solvencia moral y económica de una persona. Cuando alguien vende un automóvil y lo vende en pagos a otra persona, pues de alguna manera está creyendo en esa persona y está con la expectativa de que esa persona va a cumplir con sus pagos mensuales. Si no lo hace, va a intentarse la demanda que ahorita se mencionaba, porque es un título de crédito, pero que con sus atributos también tiene la calidad de título ejecutivo, cierto, líquido y exigible, como lo mencionaba ahorita el juez, cierto, líquido y exigible. Y ahí le da la pauta para promover un juicio ejecutivo mercantil, que su nombre lo dice, es un juicio sumario, rápido, que va a permitir embargar rápidamente los bienes, valuarlos y posteriormente, ya cuando se gane el procedimiento, poder rematarlos y pagarse. Esas son parte de las ventajas en forma general de este tipo de documentos. Sí, a mí solamente me gustaría complementar el comentario en cuanto a que realmente la gente muchas veces no tiene o no hace conciencia sobre la naturaleza del documento que está firmando. Para ellos es muy sencillo obtener algún crédito o obtener algún servicio simplemente estampando su firma en un documento que puede o no estar en blanco, es decir, puede ser que solamente se le presente una hoja en blanco y la firme, o bien que contenga pues el esqueleto de lo que contiene los requisitos de un título de crédito como un pagaré y se firme con tal de obtener pues la prestación o el servicio. Sin embargo, esta reflexión se debe hacer en el sentido de que pues, lo que están firmando realmente puede convertirse en un derecho de crédito, es decir, no solamente va a ser un pedazo de papel en el que estamparon su firma, sino que están comprometiendo el patrimonio de ellos. Porque a través de, si una persona se encuentra el documento o de mala fe llena el documento con cantidades y fechas que no correspondían a la realidad, pues va a ser muy difícil en un juicio justificar que esos requisitos o que esas fechas o esos montos fueron llenados con posterioridad a la firma. Entonces es muy importante que quede claro que es peligroso estar firmando documentos en blanco. También en este punto viene con el aval, que sí. Muchas veces... Ese tema es muy importante, yo quisiera que pusiéramos atención. ¿El aval qué es un aval? Bueno, el aval en realidad es una garantía que se le da al acreedor de que el importe del título de crédito va a ser pagado. Es decir, el acreedor, al existir la figura del aval, no solamente está asegurando que el obligado principal del título de crédito va a pagarlo, sino que el aval puede responder de ese pago en caso de que el obligado principal no lo haga. Ahora, esto no quiere decir que exista un beneficio de orden, es decir, que primero se le intente un juicio en contra del obligado principal y si no paga, ocurra ante el aval. Esto no funciona así, o sea, el aval es una figura independiente de este obligado principal, tan es así que si la obligación del deudor principal de alguna forma ya no puede surtir efectos, suponiendo que pues entre en algún concurso mercantil o alguna situación similar, el acreedor puede perfectamente demandar solamente al aval, quien está comprometiendo su patrimonio y está obligado a responder del pago de ese título. Sí, sin beneficio alguno, porque realmente el aval va a responder por el acreedor, por el deudor, perdón. Pero la persona que le deben puede decir, bueno, no voy a demandar esto porque sé que no tiene nada, por eso le pedí a ese, y me voy directo con esa persona, y a él lo voy a mandar y va a sufrir todo el proceso prácticamente sin necesidad. Sí, muchas veces lo que se hace es que, bueno, se sabe que al otorgar algún o servicio, como decimos ahorita, pues se le otorga, no sé, a los hijos o a los estudiantes que pues muchas veces no tienen bienes, pero se les pide
a sus papás que presten la figura del aval, que en este caso serían ellos los avalistas del título de crédito, y simplemente le dicen que es como garantía o como requisito, ¿no? O como mera referencia crediticia, pero en realidad no es así. O sea, ahí también ellos están comprometiendo su patrimonio, entonces hay que ser muy cuidadosos también a la hora de firmar este tipo de cosas. Vamos a hacer un pequeño... Regresamos aquí a Diálogos Judiciales. El tema es títulos de crédito y bueno, han salido algunas aristas importantes en relación a estos documentos. Les recordamos que tenemos unos videocomunicación, son los teléfonos 2020-6002 y 2020-6003, donde pueden llamar, preguntarnos preguntas, presentarnos algún caso, preguntas a los panelistas, sugerencias son muy importantes para nosotros. Volvemos un instante aquí en Diálogos Judiciales. Regresamos aquí a Diálogos Judiciales, estamos tratando el tema de títulos de crédito. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante lo que llevamos hasta ahorita. Estamos hablando del aval, de esta figura que es muy importante para el título de crédito. Muchos créditos no pueden darse sin el aval porque obviamente una persona requiere ser soportada por otra para poder tener, ahora sí, crédito, ¿verdad? Ser sujeto de crédito, pero coloquialmente se dice por ahí que un aval es un tonto con pluma, coloquialmente. Sí. Pero la verdad es que, bueno, es una figura importante en el comercio también, o sea, realmente yo creo que es algo muy cotidiano, pero es importante que se evalúen por parte de las personas si pueden ser o no, y si pueden estar dispuestas sobre todo a soportar las consecuencias del posible incumplimiento. Bueno, este viene en relación al pagaré, y hablábamos ahorita, algo que me gustaría comentar, de la traslación de los títulos de crédito, algo muy importante. O sea, ¿cómo puede trasladarse un título de crédito? Si yo, por ejemplo, tengo un pagaré que me firmó una persona por una cantidad suficiente y a lo mejor todavía no se vence o demás, pero necesito yo recursos, se lo puedo pasar a otra persona. ¿Cómo se hace esto, licenciado? Los títulos de crédito se transmiten a través del endoso, que es una firma que debe ir en el propio documento o en hoja adherida al mismo. Hay distintos tipos de endosos. Hay endoso procuración, únicamente para su cobro. Endoso propiedad, que lógicamente estamos transmitiendo la propiedad del título. Endoso en garantía para, como su nombre lo indica, garantizar alguna operación. Pero también se pueden transmitir por cualquier otro medio, inclusive una cesión de derechos o cualquier otro medio permite la ley, siempre y cuando sea posible acreditarlo en una demanda judicial. Aquí el problema es, cuando transmitimos en propiedad, como decíamos, nos estamos desligando como beneficiarios del documento y le estamos otorgando esa calidad, esa categoría de propietario al tercero a quien se lo estamos endosando. Y el obligado, el deudor, queda comprometido a pagarle a ese tercero. El beneficiario sale de la operación que celebraron, ¿verdad? Los títulos de crédito tienen características, como decía el doctor, de que ¿qué es la palabra? Abstraen. Se abstraen, ¿verdad? Se sustraen de la operación que les dio origen. La causa. A la relación causal. Y son suficientes para exigir el derecho literal que en ellos está contenido.
Sí, es decir, yo lo firmé porque compré un carro, no puedo poner esa excepción. Sí, porque... se puede poner la excepción por esa decisión personal, en contra del vendedor del carro. Digo, pero si ese vendedor transmitió en propiedad el título, pero si lo endosó a otro, ya no. Esa excepción ya no es oponida a un tercero. Que también es un riesgo muy latente. Siempre y cuando haya endosado en propiedad antes del vencimiento del título. Porque el mismo ley general de títulos de crédito dice que el endoso en propiedad posterior al vencimiento trae los mismos efectos de la cesión ordinaria de materia civil. Claro. Y en esa cesión ordinaria, el deudor puede oponerle al cesionario las excepciones que pudiera tener en contra del cedente, que es el acreedor original. Pero si el endoso en propiedad es antes del vencimiento del título, excepciones ya no pueden ser oponibles a un tercero tenedor. Esto viene en colación porque, pues como decíamos, los títulos de crédito son casi dinero. Entonces, al momento en que un tercer adquiriente de buena fe se convierte en propietario del título, obviamente lo está haciendo pues con las menciones que en ese título se describen. Es decir, a él no le interesa y no le es posible que se le oponga a él pues las relaciones que dieron origen al título. Por eso, si hay una tercera persona adquiere de buena fe el título de crédito, es por esa razón que no se le pueden oponer excepciones personales, porque es decir, el título ya ha circulado, ya es independiente de la causa que le dio origen, ¿no? Podemos decir que no le interesa ni tiene por qué interesarle cómo se firmó el pagar, porque él lo hizo en ánimo de comerciar, de lucrar con él y por lo tanto no. Así es, y pues tiene uno de los requisitos, uno de los atributos del pagaré, que es la literalidad, es decir, él está adquiriendo de buena fe un crédito que se contiene en ese documento, o sea, él no le interesa saber si surgió ese pagaré de alguna deuda o algún contrato de compraventa, porque él está adquiriendo los derechos cambiarios que se extraen de ese documento, no de la causa que le dio origen. Pero es por eso tan importante que, por ejemplo, a la sociedad que, como le decían los mueblerías o los señores que van vendiendo casa por casa, traen sus talones de pagarés y les dejan una mesita por el estilo y dicen, no, fírame este pagaré en blanco y esa tarjeta. Y la gente realmente piensa que la tarjeta esa de pagos es la que les va a decir, mira, aquí te demuestro que sí me pagaste. Pero el pagaré no tiene nada que ver con esa tarjeta, ¿no? Así es, lo pueden desprender y darle la abstracción necesaria, diferenciándolo de la causa subyacente de la cual nace, o sea, de la operación comercial de la que nació. Entonces, por eso no es recomendable el suscribir un pagaré en blanco. Sí. ¿Por qué? Porque se sujetan perfectamente, si se llena a términos, a fechas de presentación, a intereses. Ahorita esto nos da pauta para el efecto también de recomendar a los ciudadanos de Nuevo León y hasta donde llegue esta señal, de que tengan cuidado en lo que es la estipulación de los intereses, porque se está abusando por algunas personas que se realizan a otorgar préstamos, en otorgar préstamos con intereses del 5 o el 7% mensual. No, llega hasta 10 hasta 10% mensual, y eso lleva a rebasar tremendamente lo que está autorizado por la ley que habla del costo porcentual promedio, que no debe rebasar lo que cobran los bancos con un crédito normal. Entonces, ahí muchas veces se pone en riesgo el patrimonio de esas personas que obtuvieron un préstamo para salir de un problema, pero realmente entraron a un problema mayor, porque multiplican o triplican la deuda y posteriormente pues vienen las pérdidas de las propiedades. Y se convierten en créditos impagables, es decir, muchas veces lo único que están haciendo es pagar interés e interés. Y sobre estos pagos también es importante mencionar que si se llega a realizar algún abono o algún pago de algún título de crédito, es importante que ese pago obre en el texto del título de crédito, porque de otra forma nos encontramos muchas veces en juicio que las personas dicen que han hecho diversos pagos o que ya cubrieron en su totalidad a la deuda, que el tenedor se negó a darles ningún recibo y que se les perdió el documento y que después se lo van a dar, y en la buena fe ellos confían en que pues ese documento ya quedó pagado y ya no se les va a cobrar, pero el hecho es que quien tiene el título tiene el derecho. Entonces, si en ese documento no obra ninguna anotación de ningún pago y circula, ellos ya no van a poder, como decíamos hace rato, poner excepciones personales respecto a que ya pagaron. ¿Por qué? Porque en el título de crédito no es lo que dice. Entonces, también es importante que los pagos se hagan constar en el texto del título. Sí, yo quiero hacer un agregado, llamarle social un poquito. Ocurrió un fenómeno que lo percibió el Poder Judicial y creo que lo percibieron muchas instituciones públicas, de unas empresas que vendían unas
ollas, sartenes Casa de por reconocida casa. marca, Envaseo. donde les dejaban los sartenes y les firmaban el pagaré. Pero el negocio no era vender las ollas, el negocio era la firma de los pagarés. Cobrar el pagaré. Cobrar el pagaré por un precio sumamente mayor al que realmente costaban los sartenes esos. Y la verdad embargaban casas y embargaban un chorro de cosas que la gente pues no podía permitirse. Le era un fenómeno social realmente, pero ante ese título, ante esa contundencia del título, es imposible, ¿no? Sí, por eso es importante que en el momento que se pague el adeudo se exija la entrega del documento. Si analizamos nosotros las excepciones que vienen en el artículo 8 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, no se habla de la excepción de pago total, se habla de la excepción de pago parcial. ¿Por qué? Porque se supone jurídicamente que si se pagó la deuda, el documento no tiene por qué tenerlo la parte acreedora. Ajá. Se supone que debió habérselo entregado Claro. a el deudor para que el deudor pudiera tener ese documento o destruirlo. Y ahí lo que comentaba ahorita el juez Ortega en el sentido de que ustedes exijan, o sea, las personas que tengan ese tipo de compromisos, que los abonos se vayan anotando en el cuerpo propio del documento, porque ahí se va actualizando la literalidad. La literalidad es la medida del derecho. Entonces, si se anotan perfectamente los abonos, ahí ya él puede decir, me debe 20,000, pero si ya se realizaron pagos por 18,000, pues va a poder nada más reclamar 2,000. Ahora, la Corte también ha establecido que no obstante que el esquema precisamente de anotarlo en el cuerpo del documento pueda tener sus recibos, es importante guardarlos para poder defenderse y decir, mira, los pagos parciales que he dado son estos. Y aquí están mis comprobantes del pago. Y aquí está donde yo lo pagué totalmente. No tiene por qué estarme reclamando. La ley lo dice expresamente. En caso de que se hagan pagos parciales, deberá anotarse en el cuerpo del título y darse un recibo aparte, para que el deudor tenga constancia de ese Ahora, pago. muchas veces... Vamos a hacer una pequeña pausa porque ya me están haciendo señales obscenas aquí la gente de Nuevo León. Vamos a seguir con nosotros aquí en este tema de títulos de crédito muy interesante, muy importante para la ciudad nuevoleonesa. Volvemos, le recordamos nuestra página electrónica www.pjn.gov.mx y también nuestros teléfonos que son 2020 02 y 2020 103. Regresamos a un instante aquí en Diálogos Judiciales. Nuestro tema de hoy, títulos de crédito. Estamos hablando sobre los aspectos inherentes a estos documentos y bueno, como lo estamos comentando, pareciera que solamente los deudores pues realmente pueden perjudicarse los mismos, pero no, realmente, no, los de lucrar no causan propiamente perjuicios, eso es una garantía, es un uso cotidiano, pero si realmente no se sabe manejar un título de crédito, puede utilizarse indebidamente o puede llevarle a un perjuicio patrimonial a quien quiere garantizarse con él. Ahorita estamos hablando del pagaré, pero un mal llenado del pagaré también puede llevar a esto, ¿no? Definitivamente. O sea, el hecho de poder exigir que se suscribe el documento y que esté plenamente requisitado y llenado todo lo que se exige, es importante para el acreedor, porque el acreedor en ocasiones también tiene problema para recuperar el crédito. Si estamos hablando de confianza, es importante que analicemos cómo ha evolucionado este tema. Ahorita hablábamos de la figura del aval. ¿Por qué se le puede exigir a una persona que firme junto con él otra persona física o moral como aval? Porque no es una persona de confianza o no es una persona sujeta de crédito. Solvente. Y que de alguna manera quien va a reforzar esa situación es el aval. El aval va a pagar junto con él en caso de que no pague. Pero si lo trasladamos a unas operaciones ya macros, tenemos las garantías de otra naturaleza, tenemos
las garantías personales y las reales. El aval va dentro de las personales para títulos de crédito, pero para otras operaciones se ha empezado a exigir el obligado solidario, la fianza mercantil, o en operaciones civiles, la fianza civil, la hipoteca, y ahora tenemos la prenda mercantil, la prenda civil, y tenemos también una garantía muy sofisticada que es la del fideicomiso de garantía. Entonces podemos observar que el ser humano, dentro de la masificación de las ciudades, va buscando formas jurídicas de garantizarse para poder recuperar su dinero. Y está llevando esquemas sofisticados como los fideicomisos de garantía. ¿Por qué? Porque después de la crisis del 94 en nuestro país entró una cultura del no pago. Y entonces los acreedores también tienen problema para recuperar su dinero. Todos recordamos la nueva ley de concursos mercantiles allá en el año del 2000 para hacer más rápido la forma de realizar los pagos a los acreedores, y se habla de la venta de la empresa si es que no llega a un convenio para pagarle a cada acreedor. Y se empieza a privilegiar ya ahí la velocidad en la venta de esas empresas. Acá en el tema particular se adicionaron algunos esquemas en la miscelánea de garantía famosa, la prenda sin transmisión de posesión y lo que era el fideicomiso de garantía, pero se le adicionó dos procedimientos: el extrajudicial para recuperar la prenda o ejecutar pedir la venta del bien, y el judicial. Todo esto ha sido creado por el legislador para darle garantía al acreedor, porque el acreedor es el que arriesga su dinero en un préstamo directo y no tiene la seguridad de poder recuperarlo. Sí. En ocasiones los deudores, a través de los abogados, también buscan esquemas de defensa, y un juicio que debería ser rápido o sumario se convierte en un juicio muy, muy largo. Porque si bien es cierto, tiene excepciones limitativas, en la última fracción, como bien lo dijo ahorita el juez Brandi, se abre una puerta que puede llevarnos a las excepciones que vienen señaladas en el Código de Comercio, y el deudor empieza a defenderse y a retardar los procedimientos. Entonces, es muy, muy oportuno el comentario, porque también los acreedores batallan muchas de las veces para realizar ese tipo de operaciones. Ahora, si vemos el esquema de lo que es la utilidad del título de crédito, sí lo vemos cotidianamente y diariamente, pero analicemos el aspecto de los bancos. Yo quisiera dejar una pregunta aquí tanto a los telespectadores como a los panelistas, o sea, nosotros que la podamos contestar. ¿Qué tipo de operaciones son las que están realizando los bancos cotidianamente? ¿Utilizan lo que es el esquema de documentar los créditos en títulos de crédito, o ya han dejado eso a un lado y ahora se van esquemas directamente a lo que son, como lo comentaba ahorita el juez, las operaciones de crédito, o sea, los contratos de crédito de los bancos? Es raro ya un banco que documente un préstamo directo llamado quirografario en un pagaré. Cuando antes era común esto, ¿no? Antes los pagarés bancarios eran todos los días, pero todo eso ya se perdió, y ahorita lo que se están celebrando son las operaciones de crédito, apertura de crédito, lo que son habilitaciones a BIOS y refaccionarios, que son créditos muy especificados, pero principalmente la apertura de crédito. La cuenta corriente. Y ese fue el gran problema de la gente que debía las casas cuando vino aquella crisis del 95, y los señores jueces no me dejarán mentir, que uno de los grandes problemas fue que se utilizaron instrumentos mercantiles para los ciudadanos, que era el contrato de apertura de crédito. Ellos decían, hay lesión, me están cobrando muchos intereses, me están cobrando interés sobre intereses, y era un contrato para comerciantes, era la apertura de crédito en cuenta corriente. La apertura de crédito aplicada a una persona civil que lo sujetó a un esquema de leyes mercantiles y que no podía defenderse fuertemente. Y muchas personas perdieron sus casas y sus garantías porque no pudieron pagar, pero era precisamente por el tipo de instrumento en el cual se documentó el crédito. O sea, ahorita ya los bancos o las uniones de crédito, cajas de ahorro, difícilmente le van a prestar a alguien firmando un pagaré. ¿Por qué? Porque hay ausencia de confianza. Y el tema es precisamente el crédito. Sí. Dice, oye, pues es que no, la ciudad es tan grande que no lo conoce. Dice, no, tráeme un aval o dos avales. O firmamos un contrato con un obligado solidario. Y entra la figura del obligado solidario. Y es que ese tipo de créditos quirografarios que hacían los bancos dependían más que nada del gerente de la sucursal bancaria. Conocimiento que tenía. Eres mi amigo, aquí tienes tu cuenta, fírmame, si te presto, préstame, fírmame aquí.
pero no tenía conocimiento otras de otras personas, departamentos más altos del gerente. Y eso lugar a que muchos créditos quedaran impagables, ¿verdad? Sí, claro, que también fue una de las partes de la crisis, ¿no? Sí. De los créditos que no sé, que era dinero irreal completamente, Así porque eran decían, me debe $1 millón de pesos de una persona que no tenía ni 20 pesos. Y la garantía hipotecaria, curiosamente, bajó de precio, la deuda se disparó, se documentaba en UDIs, se disparó 2 o 3 veces, que hubo mucha gente que abandonaron sus casas. Sí, claro. Cuando la garantía se supone que debe ser suficiente para poder pagar cuando menos 2 veces una o garantizar el adeudo. Mucha gente abandonó sus casas. Debían más que lo que valía la casa. De hecho, nos vamos con gente que trabajaba en empresas de obreros o personas que eran comerciantes en pequeño, pues que debían millones y millones de pesos. Millones de pesos, pero los antiguos todo pesos. base a esos cálculos mercantiles tan sofisticados que probablemente muchas veces ni los jueces entendíamos. Sí, ¿no? ¿se acuerdan de los factores para sacar los intereses? Bueno, ahí solamente retomando un poco el tema de las dificultades que presenta el cobro de los títulos de crédito en cuanto a los acreedores, pues también un fenómeno que se ha visto mucho últimamente es la firma de un tercero, es decir, cuando la empresa que se estima como demandada firma una persona obviamente física que no cuenta con las facultades cambiarias para obligar a esa persona moral a responder por el título de crédito. Es decir, aquí creo que es uno de los temas pues más delicados del derecho cambiario, que es la firma puesta por un tercero. ¿Cómo compromete una persona a un tercero su patrimonio, ¿verdad? Sí, es decir, la ley de títulos sí menciona ciertos requisitos que debe tener la persona que está firmando para comprometer cambiariamente a un tercero, pero el comercio es muy dinámico. O sea, muchas veces para expedir el pago de un documento, cualquier empleado te firma el cheque y lo expide. Además, ahí hay que recordar lo que dice el artículo 11 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Dice, el que por actos positivos u omisiones graves diera a entender, de acuerdo a los usos del comercio, que aquella persona que suscribió el documento está autorizada para hacerlo, no puede oponer la excepción del artículo 8, fracción tercera. O sea, si yo tengo en una empresa un empleado que siempre es el que recibe los pedidos, que siempre es el que firma, y un día me demandan y digo, no, fíjate que ese empleado, incluso ya lo despedí, yo no voy a responder por esa deuda. Espérame, aquí el empleado te comprometió. ¿Por qué? Porque hay un artículo en la Ley de Títulos que dice que por acto positivo, o sea, tú siempre dejaste creer que él era la persona, o por omisiones graves, nunca anunciaste que esa persona ya no trabajaba contigo. Entonces es un tema muy interesante el que comenta el juez Ortega, porque cómo una persona puede comprometer a otra con su firma. Y está bien claro, nada más por carta dirigida al futuro acreedor, por poder cambiario con cláusula específica y a través de esta mención del artículo 11. Muy bien, bueno, no me da para muchos, afortunadamente el tiempo es muy corto. Yo creo que lo retomaremos en otra ocasión. Agradezco al licenciado Francisco José Brandi Patiño, juez cuarto de función concurrente en el primer distrito judicial, que nos haya acompañado. Muchas gracias, licenciado. Al doctor Camilo Villarreal Álvarez, rector del Colegio de Abogados de Nueva York. Muchas gracias por estar con nosotros. Y al licenciado Alberto Ortega Pesa, juez quinto de función concurrente en el primer distrito judicial. Muchas gracias por su participación. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos en la próxima emisión de Diálogos Judiciales. Thank you.